Tregua temporal, Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía y abre debate sobre perdón e impunidad. Borrón y cuenta nueva para el chavismo, venezolanos piden justicia transicional. Era petrolera tutelada. Auge productivo expone a Venezuela a mayores riesgos políticos. Les contamos. El país amanece con una nueva normativa en vigor. Entre el perdón y la justicia se abre un nuevo capítulo. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este viernes 20 de febrero de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, promulgó la ley de amnistía para la convivencia democrática, un instrumento legal que extingue causas políticas selectivas acumuladas entre 2002 y 2025. La norma impone un ultimátum a los tribunales: liberaciones en un lapso de 48 a 72 horas, bajo estricta supervisión parlamentaria para neutralizar cualquier bloqueo judicial. Expertos advierten que esto es solo una tregua temporal con un trasfondo mayor. Génesis Pérez nos amplía. La encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó la ley de amnistía para presos políticos sancionada por la Asamblea Nacional de Venezuela y afirmó que hay que saber pedir perdón, calificando la medida como un gesto de reconciliación. Con su entrada en vigor el 19 de febrero, la norma de 16 artículos y aprobada por unanimidad busca cerrar, al menos formalmente, la confrontación política acumulada entre 2002 y 2025. Nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela. El texto busca limitar la discrecionalidad judicial al establecer que la amnistía opere automáticamente tras su publicación en Gaceta Oficial, obligando a los tribunales a cesar causas y ordenar liberaciones en un plazo de 48 y 72 horas. Hay una comisión especial de seguimiento creada en el artículo numeral 15 de la ley discutida y aprobada, que ha creado una comisión de la Asamblea Nacional con facultades de control sobre el Poder Judicial. Si un juez se niega a aplicar la ley sin justificación de peso, como que el delito sea de lesa humanidad, puede incurrir en responsabilidad administrativa y penal por desacato a una ley orgánica. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos se encuentran en el artículo 8, que enumera los hechos políticos amnistiables, incluyendo el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el paro empresarial y petrolero de 2002 y 2003, manifestaciones entre 2004 y 2025 y actuaciones de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021. Pero excluye expresamente a los militares acusados de rebelión, incluso si su participación estuvo vinculada a hechos incluidos en el listado. No puede hablarse de justicia plena cuando el ejecutor de las medidas carece de independencia, ya que la amnistía se transforma en una herramienta de conveniencia política en lugar de un acto de reparación. Sin un árbitro imparcial o supervisión internacional, que es una de las cosas que estamos exigiendo, el proceso corre el riesgo de convertirse en una, entre comillas, limpieza de imagen institucional que perpetúa, sin duda alguna, el control del Estado sobre quien merece libertad. En paralelo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, admitió públicamente la mala utilización de la denominada Ley contra el Odio. También es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la Ley contra el Odio. Eso es verdad y tiene que ser corregido. La amnistía se percibe como una forma de que los responsables de abusos eludan la justicia a cambio de una medio estabilidad política. El mensaje que se envía es que violar derechos humanos sale barato, lo cual es lo opuesto, o totalmente opuesto, a una garantía de no repetición. En la escena global, el gobierno venezolano podría intentar presentar la ley ante la Corte Penal Internacional como una señal de voluntad interna para resolver conflictos bajo el principio de complementariedad del Estatuto de Roma. El argumento sería que al haber una reconciliación interna, la intervención de un tribunal internacional ya no es necesaria. Sin embargo, la jurisprudencia internacional y el Estatuto de Roma son claros. Las amnistías no son válidas para crímenes de lesa humanidad, tortura o ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, si la Corte Penal Internacional considera que los casos bajo su investigación
entran en estas categorías, la ley aprobada hoy no detendrá el proceso ante la Haya. Entre llamados al perdón, exclusiones sensibles y la promesa de revisar leyes polémicas como la ley contra el odio, la nueva ley de amnistía se instala en el centro de una discusión mayor. Si Venezuela transita hacia un esquema real de convivencia democrática o si el perdón legal será selectivo y condicionado por los equilibrios de poder vigentes. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Dos hechos importantes se registraron la noche de este jueves tras la aprobación de la ley de amnistía. Le dieron libertad al líder opositor Juan Pablo Guanipa y los familiares de los presos políticos que estuvieron en huelga de hambre por más de 130 horas a las afueras de Zona 7 en Caracas, levantaron la protesta. Nuestro lema y nuestro grito de guerra es que sean todos. Hoy estamos levantando ya la huelga de hambre con nuestra compañera. Después de ¿cuántas horas? 134 horas, pero aquí seguimos con la mejor disposición y con la fortaleza, primeramente, que viene de nuestro Dios, nuestro poderoso Jesucristo, y después de la fortaleza del amor que sentimos por nuestros familiares y que nos va a llevar a la victoria con toda seguridad. Tenemos una ley de amnistía ya aprobada, sin embargo, hasta que no se ejecute no nos movemos de aquí. Y nuestra lucha sigue y vamos a pasar a un próximo paso. Ya no va a ser una huelga de hambre, pero sí va a ser un ayuno con propósito. Bajo la sombra de denuncias sobre centros de tortura clandestinos y una vigilia permanente de familiares que exigen justicia real, el Ministerio Público activó mesas de trabajo para garantizar derechos básicos, una medida que choca frontalmente con la realidad política. Por otro lado, tras su liberación, el dirigente Juan Pablo Guanipa dinamitó la narrativa oficial al calificar la nueva amnistía como un documento chucuto y un chantaje que, al excluir a los militares y mantener intacto el aparato represivo, perpetúa la impunidad en lugar de ofrecer una reconciliación genuina. Quiero anunciarles que gracias a Dios me encuentro en libertad plena. Reitero mi disposición de promover la reconciliación siempre que parta desde la verdad, con la verdad por delante y el reconocimiento de la voluntad de cambio de los venezolanos. Cada minuto detrás de una celda es un minuto de injusticia para los presos políticos y sus familias. Exijo la libertad para todos y el regreso de todos los exiliados. ¡Que viva Venezuela libre! Es momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. La ley de amnistía es una realidad. Sin embargo, en la calle el sentimiento es agridulce. Mientras unos celebran la libertad, otros temen la impunidad. Hoy la esperanza sube de tono, pero la fe en el sistema sigue bajo sospecha. La gran grieta, los militares quedaron fuera. Pero, ¿tú qué crees? ¿Esta amnistía es un puente hacia la paz o una nueva trampa política? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos. Sentencia social, el 67% de los venezolanos se planta frente al chavismo. Justicia antes que política. La mayoría ciudadana demanda que quienes violaron derechos humanos enfrenten tribunales transicionales en lugar de ocupar puestos. ¿Será este el rechazo popular el factor de presión definitivo para que el régimen no salga ileso en el inminente vuelco democrático del país? Quique Frías nos amplía esta información. Un nuevo estudio publicado por la firma Atlantic Council reveló que 67% de los venezolanos rechaza que funcionarios del régimen chavista que tengan graves acusaciones de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad rehuyan de la justicia y sigan haciendo política, un mensaje ineludible que hace presión al poder. El país no parece dispuesto a tolerar la impunidad en una nueva etapa democrática, una vez la transición concluya y se concrete. Pero, ¿qué ocurriría si en nombre de la estabilidad el chavismo logra proteger a los suyos? Analizamos este tema con el politólogo José Domingo Sánchez. Una de las condiciones fundamentales, principales, para que cualquier proceso de transición hacia la democracia se lleve a cabo, se lleve adelante, es que se produzca la liberación de todos los presos políticos, que se produzca la recuperación del Estado de Derecho
y de las garantías constitucionales. Ese es el requisito fundamental para que se inicie cualquier proceso de transición. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiados, tampoco pueden ser indultados. La Constitución venezolana en su artículo 39 lo establece claramente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los funcionarios del gobierno y de los organismos de seguridad que hayan incurrido en ese tipo de delitos, pues no deberían recibir ningún beneficio de esta ley de amnistía. Luego, los organismos internacionales pues se encargarán de ejercer las acciones que ellos consideren de acuerdo a la ley para evitar que eso quede impune. Mientras que la agenda que la Casa Blanca lleva a cabo en el país no estipula elecciones a corto plazo, sino como un tercer paso final luego de estabilizar el país y la economía, 68% de la población exige elecciones presidenciales este mismo año. Y no solo eso, 57% no está de acuerdo con que en un gobierno democráticamente electo estén incluidos funcionarios chavistas. La oposición venezolana y la sociedad civil venezolana está llamada a que con mucha voluntad, con mucho trino político y con mucho compromiso con la democracia, comiencen a aportar los distintos elementos que le permitan incidir en la construcción de esta transición, de manera tal que entonces puedan convertirse en un peso específico que les permita ocupar espacios, que les permita ser reconocidos y en este caso sobre todo ser reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos, que son los que están tutelando este proceso. La transición diseñada desde el poder habla de estabilidad, de gobernabilidad, de crecimiento económico y reconstrucción del aparato petrolero. Pero en las calles los venezolanos piden y expresan discretamente que el chavismo se enfrente a la justicia. El susurro que grita responsabilidad y castigo. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. La emisión de la licencia general 50A por parte de la OFAC amplía el espectro de la industria petrolera venezolana. Sin embargo, el repunte productivo configura un nuevo esquema de dependencia regulatoria y financiera hacia la administración Trump, donde cada contrato, flujo de ingreso y controversia legal queda sujeta a la jurisdicción estadounidense. Juliana Palmar nos cuenta más. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia general 50A, que incorpora a la petrolera francesa Maurel & Prom a las operaciones autorizadas en Venezuela, sumándose a Chevron, BP, Eni, Repsol y Shell. La misma mantiene condiciones estrictas de supervisión sin modificar las restricciones financieras contra PDVSA. Pero, ¿qué tan sostenible es el actual repunte de la producción petrolera venezolana con las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros? Es previsible que mientras Donald Trump esté en el poder, se mantengan los objetivos de aumento de la producción petrolera de Venezuela y sobre todo su envío a los Estados Unidos, aunque también se han autorizado envíos a otras partes. Entonces, con la misma administración en los Estados Unidos, por los próximos 3 años, no se prevé ningún cambio en un aumento sostenido de la actividad petrolera en Venezuela. La OFAC estableció que todos los contratos con el gobierno venezolano o PDVSA deben regirse por leyes norteamericanas y resolverse en tribunales de Estados Unidos. Cualquier pago a personas bloqueadas debe canalizarse a los fondos del depósito de gobiernos extranjeros, según la orden ejecutiva 14.373, impidiendo que PDVSA reciba ingresos directos de estas operaciones. Respecto a la canalización de los ingresos petroleros, la parte operativa continúa. O sea, realmente el objetivo acá, o sea, ese 1 millón de barriles que hoy se está produciendo, 1.1, no hay razón para que se detenga. Mientras llegue suficiente nafta para diluir la producción de la faja, la producción se va a mantener. ¿Quién va a controlar o cómo va a hacer la venta y los recursos? Pues eso depende de pues, quién maneje la producción.
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que ahora es el mayor aliado petrolero de Venezuela, mientras que el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, ratificó que ha visto un progreso en el país. 50 million barrels of oil is right now floating very nicely in extremely large ships to Houston, where it's processed, and it's going to be great for Venezuela. Por su parte, Repsol prevé aumentar más del 50% su producción de petróleo en Venezuela en un año, tras las nuevas licencias de Estados Unidos, según lo anunció el consejero delegado de Repsol, Josu John Imaz. Respecto a la producción, no hay razón para que se disminuya. Repsol o Chevron no tienen ninguna razón para disminuir su producción. Ellos se mantienen, aparte de la producción de PDVSA, que todo el mundo ha dejado de hablar, pero que sigue siendo el 80% de la producción diaria de Venezuela. Según un informe de Transparencia Venezuela, indica que Estados Unidos desplazó a China como el primer comprador de petróleo venezolano y a Rusia como el principal fuente de diluyentes, lo que ratifica que el tutelaje comenzó desde el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Venezuela actualmente tiene una producción de 850.000 a 1 millón de barriles de petróleo diario. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Pasamos a nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. El Fondo Monetario Internacional abre la puerta a contactos con Venezuela. El organismo anunció que está en proceso de recopilación de información para evaluar cómo reiniciar los contactos con Venezuela, aunque subraya que cualquier acercamiento debe partir con una solicitud expresa de Miraflores. La portavoz del FMI, Julie Kozak, explicó que las nuevas relaciones podrían incluir asistencia técnica u otros mecanismos, pero siempre condicionadas a la petición de las autoridades venezolanas. Recordó que el reinicio de vínculos tras la extracción de Nicolás Maduro debe ser validado por una mayoría de votos de los países miembros del FMI. El organismo mantiene sus labores suspendidas hacia Venezuela desde 2019 por problemas de reconocimiento institucional, aunque sí ha sostenido contactos de bajo nivel. En este contexto, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, ha tratado asuntos relacionados con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Segundo intento, chavismo busca negociar cara a cara con Guyana por el Esequibo. El gobierno encargado refuerza su postura frente a la disputa territorial. El canciller Iván Gil reiteró que Venezuela será paciente, constante y firme en la defensa de sus derechos históricos, subrayando que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable. El canciller insistió en que la Corte Internacional de Justicia carece de competencia, ya que Caracas nunca ha dado su consentimiento para que dirima la controversia. Reitera el llamado para un encuentro cara a cara con Guyana, reafirmando la voluntad de avanzar por la vía del diálogo directo y rechazando cualquier arbitraje externo. Con el primer paso, el chavismo abrió la puerta a una negociación de buena fe. En contraste, Guyana manifestó que continuará defendiendo su soberanía por medios pacíficos y confía en la CIJ para resolver la disputa, exhortando a Venezuela a respetar el derecho internacional. El empresario español Víctor de Aldama asegura que la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, está estrechamente relacionada con la financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista. La Guardia Civil halló una fotografía de un paquete confidencial de PDVSA fechado tras la polémica visita de la venezolana a Barajas. Continuamos con Caterín García. Víctor de Aldama, comisionista investigado en el caso Hidrocarburos en España, declaró ante el juez Santiago Pedraz que un sobre con destinatario Delcy Rodríguez, actual encargada de la presidencia de Venezuela, fechado 4 de febrero de 2020, contiene información contundente sobre la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. La Guardia Civil halló en el teléfono del empresario una fotografía del correo, marrón con el logo de PDVSA y la palabra confidencial en letras rojas. El remitente era Manuel Quevedo, presidente de la petrolera estatal venezolana de aquel momento. Este sobre le fue facilitado por Delcy Rodríguez. Sí.
La fecha detallada en el sobre coincide con la visita a España de Rodríguez, precisamente 2 semanas después de su llegada al aeropuerto de Barajas. Durante el interrogatorio del 29 de enero en la Audiencia Nacional, Aldama evitó dar detalles, insistiendo en que debía tratarse en privado por ser material sensible. Sin embargo, parte de la audiencia se filtró. Hay una fotografía de un sobre referente a PDVSA. ¿Qué contenía este sobre? Bueno, si no les importa, es eso algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes, porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido, es algo que no hemos hablado hasta ahora. Yo no digo ni hablar ni dejar de hablar, yo le pregunto. Claro, me está preguntando qué contiene. Vamos a ver, es relativo al negocio de hidrocarburos. Es relativo al negocio de hidrocarburos. Sí. Con la financiación ilegal del partido del PSOE. ¿Del Partido Socialista? Sí. ¿O de la Internacional? De las dos, de la Internacional Socialista y del Partido Socialista. Las declaraciones no solo afectan al caso hidrocarburos, sino que abren nuevas líneas de investigación judicial. Para el momento, el sobre detectado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española sigue en paradero desconocido, aunque queda de notar que Aldama lo utiliza como parte de su colaboración con la justicia tras haber sido detenido en 2 oportunidades, una en 2024 y otra en 2025. Lo que comenzó como una investigación sobre fraude de hidrocarburos se ha transformado en un escándalo que conecta corrupción empresarial, intereses energéticos y posibles implicaciones políticas de alcance internacional que amenaza con salpicar directamente a la cúpula socialista de la madre patria. Amigos, gracias por acompañarnos cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Muy atentos a la programación especial de este fin de semana. Soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes.